Este video es presentado por Historia Maníacos. Anteriormente. Durante el Imperio Medio vimos la evolución de la tecnología de Asiria, que fue influenciada con culturas que ahora habían desaparecido, como los hititas y los hurritas. Grandes civilizaciones que no sobrevivieron a la oscuridad que sobrevino luego de la caída de la Edad de Bronce. Aunque el auge de Asiria había decaído un poco, era por mucho el imperio que mejor había sobrevivido a esta crisis, por encima de todos los demás reinos, resistiendo victoriosamente a la invasión de los pueblos del mar y las disputas por el poder dentro de la familia real. En este video hablaremos del Imperio Neo-Asirio, que fue el imperio mesopotámico de la Edad del Hierro. Existió entre el 911 al 612 a.C. En este periodo los asirios perfeccionarían técnicas del gobierno imperial, muchas de las cuales serían empleadas por imperios posteriores. Ashur-dan II, rey de Asiria, en el 934 a.C. al 912 a.C., es con quien comienza el llamado Imperio Nuevo o Imperio Neo-Asirio. Hijo y sucesor de Tiglat-Pileser II, recibió este reino agotado. Con grandes esfuerzos consiguió recomponer el poder del Estado asirio. Realizó una reforma agrícola y ganadera, con la que consiguió frenar la emigración del pueblo hacia otros lugares. Derrotó a los arameos cerca de Mosul y lanzó una expedición victoriosa contra Babilonia. Restauró monumentos y edificios públicos. De él tenemos unos anales de su reinado. Le sucedió en el trono su hijo Adad-nirari II. Adad-nirari II, rey de Asiria entre el 911 a.C. al 891 a.C. Continuó la labor de reconstrucción del imperio que había comenzado con su padre. Combatió contra los arameos, que por mucho tiempo habían sido el azote de Asiria desde el Imperio Medio, y los reinos luvio-arameos de Anatolia. Derrotó en 2 ocasiones al rey babilonio Shamash-mudammiq, arrebatándole las ciudades de It y Sanku. Prueba de la pujanza del Estado asirio es el hecho de que Adad-nirari II recuperara el título, como en los grandes tiempos del poderío asirio, de rey de la totalidad y rey de las 4 zonas, Charkis-Chati. También fue por el gobierno de Adad-nirari que inició la costumbre de emprender campañas anuales con un ejército excepcionalmente bien organizado. Adad-nirari subyugó las regiones que hasta entonces solo habían estado bajo vasallaje nominal y conquistó y deportó poblaciones arameas y hurritas del norte a lugares remotos. Voy a hacer una pausa aquí. Esta es la Asiria cuya influencia cristiana nos ha dejado una imagen de brutalidad. Esta es la Asiria bíblica. ¿Pero qué había pasado con los israelitas hasta entonces? Los israelitas cobran cierta importancia entre los estados vasallos de Asiria en varias ocasiones y son los que aportan información, si bien no perfecta, describen la imagen de Asiria desde los ojos de sus enemigos. Esta historia comenzaría con los cananeos. A nivel histórico no se sabe mucho de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, como tampoco acerca de Moisés y el cautiverio en Egipto. No podemos saber realmente cuánto es cierto o mito en los inicios de los israelitas. Ellos eran un pueblo de pastores semitas cuyas historias durante mucho tiempo se contaron de padres a hijos, ciertas o no, nos dan un poco la idea de sus inicios en la vida nómada. Como otros pueblos, los israelitas también desearon fundar sus ciudades y su propia nación. Así que el conjunto de varias tribus, quienes en el mito bíblico eran los hijos de Abraham, se fueron unificando paulatinamente. Probablemente no descendían del mismo patriarca, sino que este relato se contaría después para mantener la unión de los pueblos. Hacia el 1250, Canaán empezó a recibir el embate de las nuevas tribus nómadas emparentadas con los hebreos, que 100 años antes habían ocupado el este de Canaán. Sin embargo, este parentesco no influyó en los hebreos, que rechazaron a los recién llegados. Desde entonces, ellos no se llamaban israelitas, ellos eran varias tribus
que tendrían los nombres que según el mito son los hijos de Abraham, y poco a poco serían uniendo estas tribus para invadir Canaán. En este entonces ni Judá ni Simeón hacían parte de estas coaliciones. Los nombres de las coaliciones eran Lía y Raquel, que eran nombres de diosas de los pastores cananeos. De las ciudades cananeas, la que más brindaba resistencia fue Hesbón, pero una incursión moabita la dejó en desventaja y sería derrocada por la coalición Lía. Más adelante también serían derrocados Amón y el mismo Moab, y Moab más adelante se quedaría en exclusiva a la tribu de Rubén. Los israelitas naturalmente se expandirían más por el territorio cananeo. Por otro lado, Palestina fue ocupada por los pueblos del mar. Estos se llamaban a sí mismos Peleset. Actualmente se les conoce como filisteos, el nombre que les da la Biblia. El nombre de Palestina deriva de Peleset. Los filisteos eran principalmente griegos, una oleada que procedió a la de los dorios y que fue empujada al mar por estos. Pero al llegar a Palestina se encontraron con una cultura superior a la suya y no dudaron en asimilarla. En poco tiempo habían abandonado su propia lengua y adoptado la de los cananeos, una forma arcaica de hebreo. Esencialmente los filisteos ocuparon 5 ciudades gobernadas cada una por su propio rey, pero que mantenía una débil coalición. 3 de ellas estaban junto a la costa, Asdod, Ascalón y Gaza, mientras que otras 2 estaban en el interior, Ecrón y Gat. Los filisteos serían un atolladero para los israelitas con sus armas de hierro, contra las armas de bronce israelitas. La tecnología sería siempre una de las cosas que impidió a los israelitas crecer más allá. Sin la intervención egipcia, los israelitas pudieron penetrar más fácilmente en Canaán. Poco a poco fueron enfrentándose a las ciudades locales, esclavizando a los más débiles y pasando a cuchillo a los más beligerantes. En cambio, no pudieron imponerse a los filisteos que, pese a ser pocos, tenían armas de hierro. Más aún, los filisteos consiguieron someter a tributo a las tribus israelitas de Dan y a otras 2 tribus invasoras que solo más adelante fueron incluidas en la Federación de Israel, las tribus de Judá y Simeón. La primera parece estar muy relacionada con los edomitas, mientras que la segunda no tardó en ser absorbida por Judá. Los israelitas aplastaron a sus oponentes junto al monte Tabor, destruyeron a Zor y a partir de entonces los cananeos ya no supusieron ningún peligro serio para Israel. Sin embargo, el principal enemigo de los israelitas eran los filisteos. Hacia el 1050 los filisteos infligieron una grave derrota a los efraimitas cerca de Silo. Efraín trató de reponerse recurriendo a sus aliados, pero la disciplina filistea superó con creces a la desorganización israelita y los filisteos vencieron de nuevo. Una derrota completa de Efraín podría suponer la creación de un imperio filisteo y el desastre para todos los israelitas. Sin embargo, parece ser que resistió una especie de guerrilla en las montañas encabezadas por un líder religioso llamado Samuel, que pronto ganó una gran reputación entre todos los israelitas. Más tarde, cuando Samuel era mayor, destacó un joven benjamita llamado Saúl. Hacía tiempo que los israelitas se planteaban la conveniencia de elegir un rey, pero ahora Samuel retomó la cuestión con más insistencia y propuso elegir a Saúl. Si Israel quería sobrevivir, necesitaba unirse bajo el mismo mando único. La idea no acababa de convencer a los profetas, y aunque la mayoría de los israelitas debía verla con buenos ojos, el problema era que ninguna tribu parecía dispuesta a aceptar un rey de otra tribu por el mero hecho de que conviniera aceptar uno. Sin embargo, Saúl logró la reputación necesaria gracias a unos incidentes ocurridos en Gat, al este del Jordán. Los amonitas habían cercado la ciudad de Jabes Galaad y solo aceptaban la rendición si sus habitantes consentían que se les sacara el ojo derecho, o al menos así lo contaron los israelitas. Por ello, los sitiados decidieron resistir y pidieron ayuda a las tribus del otro lado del Jordán. Saúl aceptó la petición, se reunió con los hombres que pudo, eludió a los filisteos
Llegó a la ciudad antes de lo previsto, sorprendió a los amonitas y liberó a la ciudad. Ya conocemos lo que sucedería a continuación. Saúl tuvo varias victorias, pero resultó ser un pésimo diplomático después de su coronación. Probablemente presentó signos de paranoia y locura, e incluso tuvo problemas con la religión al volverse contra Samuel, por lo que sería reemplazado por David, quien también tuvo sus victorias y una posible alianza con los filisteos debido a la persecución de Saúl. Hacia el 1000, un ejército filisteo se enfrentó nuevamente a Israel. Jonatán optó por ayudar a su padre ante la gravedad de los hechos, pero el ejército israelita fue arrollado por el pesado armamento filisteo. Jonatán murió en la batalla y Saúl, cuando lo vio todo perdido, se suicidó. Los filisteos obtuvieron de nuevo la hegemonía sobre Israel, como si Saúl nunca hubiera existido. De algún modo, en el 990, David se las arregló para tomar Jerusalén. La Biblia no explica cómo lo hizo, así que es probable que empleara alguna treta no muy honrosa. Tampoco es fácil explicar por qué los filisteos toleraron impasibles el ascenso de David. De algún modo, David debió de convencerles de que trabajaba para ellos, pero tras la toma de Jerusalén, los filisteos le exigieron que abandonara la ciudad como muestra de lealtad. David se negó, así que entró en guerra. Sin embargo, los israelitas estaban ahora crecidos por su notable victoria en Jerusalén, y David disponía de muy buenos generales. El resultado fue una victoria completa sobre los filisteos. Desde ese momento abandonaron toda idea imperialista, se retiraron a sus ciudades tradicionales y pagaron tributo a David. David representaba realmente a Judá, y lo que la Biblia no cuenta, pues fue escrita por los judíos, es que Israel jamás aceptó a Judá como parte de su coalición. Judá aceptó el linaje de David como el linaje oficial de reyes, pero el resto de Israel no se vio tan identificada con la casa de David. Durante el reinado de David hubieron problemas de sucesión y finalmente uno de sus hijos menores tomaría el trono de Judá, Salomón. Para los judíos, Salomón fue su época de oro, pero no sería así para Israel. Salomón hizo grandes edificaciones y despilfarró el patrimonio. Por ello, aumentó los impuestos para todos en Israel, excepto Judá. Jeroboam, su hijo, fue similar, y esto dividió definitivamente a Judá e Israel, sentándose una segunda monarquía en el trono de Israel. Para Judá, la capital era Jerusalén, y para los israelitas más adelante sería Samaria. Explico esto para dar una idea geográfica de lo que ocurría más adelante en las campañas asirias y asociarlo a la historia que conocemos en cierta medida, aunque inexacta, por la influencia religiosa. Por los días del rey Asa, rey de Judá, tataranieto de David, y Omri, rey de Israel, los arameos estaban sólidamente instalados en Siria. El reino de Damasco, bajo el rey Ben-Hadad I, se había extendido en los últimos años hasta convertirse en una nación tan grande como Israel. Sin embargo, también la vecina Siria estaba resurgiendo. El mismo año de Asa subió al trono de Judá. El rey Adad-Nirari II ocupaba el trono de Asiria y empezó a reorganizarla. Pronto empezó a mostrar su poder sobre los principados arameos. Asa tuvo que recurrir a Ben-Hadad I, el rey sirio, para defenderse del resto de Israel. Israel se vio obligado a hacer las paces con Judá. Omri, para evitar la influencia de Judá sobre el resto de Israel, implantó el culto a Astarte, que era un culto tirio, y un aliado de este, y casó a su hijo con la princesa tiria Jezabel. Volviendo a Asiria. Tukulti-Ninurta II, rey de Asiria en el 890 a.C. al 884 a.C., al igual que su padre, tomó el título de rey de la totalidad, título designado solo cuando el rey logra controlar territorios de todas las partes principales de Mesopotamia. Se dedicó a consolidar los logros de su padre, que había conseguido restablecer el prestigio del poder asirio. Tukulti-Ninurta II por primera vez dispuso de un ejército íntegramente equipado con armas de hierro. Esto lo convirtió en el ejército más poderoso del planeta. Además, los asirios revolucionaron la técnica de asedio. Hasta entonces, la estrategia de una ciudad sitiada era
resistir a la espera de que los sitiadores desesperaran o fueran víctimas de enfermedades que inevitablemente surgían ante la total falta de higiene de los campamentos militares. Con los asirios, el asedio dejó de ser un simple intento de matar de hambre a los sitiados. Ellos idearon máquinas para derribar murallas, las dotaron de ruedas para acercarlas y las blindaron para proteger a los hombres que las movían. Mediante pesados arietes abrían una brecha por la que el ejército sitiador penetraba en la fortificación y se encontraba con toda la población a su merced, atrapada por sus propias murallas. Por este entonces los asirios se ganaron una fama de crueldad nunca oída hasta entonces, pero solo sería el principio de la barbarie. Poco a poco, Asiria fue creciendo y reconstruyendo su antiguo imperio. Regresó a Asur, cuyas murallas hizo reparar en su totalidad, ya que estaban sin restaurar desde el lejano reinado de Ashurbanipal I. A su muerte pudo entregar a su hijo y sucesor, Asurbanipal II, un reino floreciente. Asurbanipal II, que reinó desde el 883 al 859 a.C., se embarcó en un vasto programa de expansión. Los asirios comenzaron a jactarse de su crueldad. De hecho, Asurnasirpal II fue el rey asirio más cruel de la historia. Ya fuera por una preferencia o no, la realidad es que esta barbarie tenía una finalidad. Si eras un rey enemigo y sabías que si perdías la guerra los asirios harían cosas inimaginables contigo y tu pueblo, te lo pensarías 2 veces antes de siquiera retarlos. Asurbanipal II también trasladó la capital a la ciudad de Kalu, conocida en la Biblia como Calab o Nimrud. Los palacios y templos y otros edificios levantados por él dan testimonio de la riqueza del reino y del desarrollo artístico asirio. Un ejemplo de esto fue cuando destruyó los principados arameos, excepto Siria, restableció la prosperidad de Asiria y reconstruyó la antigua ciudad de Calab. Allí construyó un gran palacio de unos 24.000 metros cuadrados de superficie, decorado con bajorrelieves de gran realismo, muchos de los cuales representaban al rey en escenas de caza. Asurnasirpal II además implantó una política de deportación masiva de los pueblos conquistados, que continuó en una escala mucho mayor su hijo Salmanasar III. Estas expediciones expansivas proporcionaron los recursos para el esfuerzo constructor de la ciudad de Kalu, totalmente reconstruida sobre los restos de la antigua ciudad que estaba bastante abandonada. Hizo traer poblaciones de los territorios conquistados para que se establecieran en la ciudad, que finalmente contó con unos 16.000 habitantes, según la estela del banquete, documento en el que se cuenta del banquete ofrecido por el rey a los habitantes de la nueva ciudad, dignatarios extranjeros, invitados procedentes de sus tierras y la corte del rey. Los relieves escultóricos en los que se describen las campañas y cacerías del rey, que a partir de ese momento se convertirían en la decoración habitual de los palacios asirios y de los que actualmente hay numerosos ejemplos repartidos por varios museos europeos y estadounidenses. Salmanasar III, que reinó del 859 al 824 a.C., sucedió a su padre después de su muerte. Su primer movimiento fue la anexión completa de los principados arameos que Asurbanipal II había hecho tributarios. El único estado arameo que se había librado del dominio asirio era Siria, ahora bajo el reinado de Ben-Hadad II, hijo de Ben-Hadad I. Mientras Salmanasar III se ocupaba de sus vecinos, Ben-Hadad continuaba la guerra contra Israel iniciada por su padre. En el 856 el ejército sirio penetró en Israel y asedió Samaria. Tal y como Omri había previsto, Samaria resultó inexpugnable. El ejército sirio se debilitó y los israelitas tuvieron ocasión de salir y expulsarlo. En el 855 Israel reconquistó parte del territorio del norte de Siria que le había arrebatado años atrás. Sin embargo, en este punto, Ben-Hadad II empezó a ser consciente de la terrible amenaza que se cernía sobre su reino y tuvo que cambiar bruscamente su política. Hizo ver a Israel que el ejército más peligroso del mundo se cernía sobre ellos y así selló una alianza con Ahab, rey de Israel. Ambos reyes encabezaron una coalición de estados cananeos que se enfrentó a los asirios en Karkar.
un lugar no identificado porque estaba sin duda al norte de Siria, probablemente cerca de la costa mediterránea. La batalla tuvo lugar en el 854. Al parecer, de un modo inexplicable, el ejército cananeo obtuvo una victoria lo suficientemente notable como para que Asiria se retirara durante algún tiempo. No conocemos los detalles, pues las crónicas asirias hablan de una victoria asiria, pero que no fue seguida de ninguna anexión o tributo, lo que hace pensar que más bien en dichas crónicas son una versión oficial poco creíble. Por su parte, la Biblia no menciona la batalla, lo cual también es lógico, pues los autores bíblicos nunca habrían reconocido el mérito del impío rey Ahab. Es probable que Salmanasar III se viera obligado a retirarse por presiones en otra parte de su imperio. El reino de Urartu, por ejemplo, no había dejado de rebelarse contra Siria desde los tiempos de Teglat-Falásar I, incluso antes. Asiria ganaba todas las batallas, pero en cuanto sus ejércitos se dispersaban en otras direcciones, Urartu se recuperaba y volvía a ofrecer resistencia. Mientras tanto, Salmanasar III dirigía sus ejércitos hacia Babilonia para protegerla de las incursiones caldeas. Con los caldeos sucedía lo mismo que con los urartianos. No había dificultad en dispersarlos, pero se reponían en cuanto los ejércitos asirios se retiraban. Josafá, rey de Israel, murió y fue sucedido por su hijo Joram, que estaba casado con Atalia, hermana del rey Joram de Israel. La reina madre Jezabel tuvo gran influencia en este periodo. Su hijo gobernaba Israel y su yerno Judá. Esto permitió que la religión tiria penetrara en Judá. Joram de Judá se resistió, pero murió en el 842 y fue sucedido por su hijo Ocosías, que estaba totalmente dominado por su madre Atalía. El culto a Yahvé vivió en esta época sus momentos más difíciles. Elías había muerto, pero en su lugar fue ocupado por Eliseo, también de gran personalidad. La Biblia le atribuye milagros aún mayores que Elías. Eliseo vio la posibilidad de llegar a un acuerdo con Jehú y así lo hizo. O bien el general era yavista, o bien estaba dispuesto a hacerlo para obtener el poder. El caso es que se hizo proclamar rey por el ejército con el apoyo de Eliseo, marchó contra Jezreel, atacó por sorpresa y logró matar a todos los miembros masculinos de la casa real de Israel, incluido Ocosías de Judá. Luego mató a Jezabel. Mientras tanto, el rey sirio Ben-Hadad II fue víctima de un golpe de estado y dio el trono a Hazael, un funcionario de la corte. Parece ser que Eliseo tuvo algo que ver con ello. Salmanasar III vio en la confusión que envolvía a Siria, Israel y Judá un buen momento para ajustar cuentas pendientes. Volvió a Siria, la asoló y puso sitio a Damasco. La capital resistió desesperadamente y tuvo la suerte de que Salmanasar III se viera urgido a dirigirse a otra parte de su imperio, así que se limitó a pactar un tributo con Hazael y se retiró. Levantó un obelisco para conmemorar su victoria en el que se enumeran los reyes derrotados y el tributo asignado a cada uno. Entre los tributarios figuran además Jehú de Israel y varios reyes fenicios. Por estas fechas Salmanasar III dirigía una expedición contra los medos. Los asirios aprendieron de ellos el dominio de los caballos grandes. Al parecer en aquella época, aunque ya tenían conocimiento de la domesticación del caballo para llevar carros de guerra, era una especie de caballo pequeño la que se veía en aquellos días. Eran lo suficientemente fuertes estos caballos para tirar entre varios de ellos un carro de guerra, pero no lo suficiente como para llevar un jinete, y también las personas en aquella época no sabían montarlos. Esto sería algo que los medos aprenderían a hacer, así que ahora podrían montar los caballos como jinetes y al mismo tiempo llevar los arcos y las flechas, haciéndolos temibles en la guerra. Los asirios, como en el pasado, también asimilaron este tipo de tecnología y nueva enseñanza y obtenían de Subartu la nueva cría de caballos, que era una raza llamada Goli. Ellos incorporaron estos caballos a su temible maquinaria bélica, pero también les dieron usos civiles. Con ellos agilizaron los sistemas de correos que habían estado desde los días de Sumeria, lo que les permitió administrar más eficientemente el imperio.
Asimismo, los emplearon para los transportes y el abastecimiento de las grandes ciudades, pues Babilonia y Calá contaban entonces con unos 30.000 habitantes cada una. En el 824, el hijo mayor de Salmanasar III se rebeló contra su padre, tratando así de asegurarse la sucesión, como era frecuente cuando el monarca oriental ya era viejo. El rey murió antes de poder enfrentarse al rebelde, pero su hijo menor combatió en nombre de su padre y sofocó la rebelión tras varios años de guerra civil. Reinó como Shamshi-Adad V, pero no estuvo a la altura de su padre, y el poder asirio declinó. Durante este periodo, Urartu aprovechó la oportunidad para recobrar influencia en la región. Estos sucesos impidieron que continuase la expansión asiria durante el reinado de Shamshi-Adad V. Adad-Nirari III era un niño cuando sucedió a su padre en el 811 a.C. y durante 5 años, hasta el 806 a.C., su madre, la reina Samuramat, llamada Semiramis, también por los griegos, gobernó como regente. A pesar de las numerosas leyendas sobre esta reina, se menciona poco en los documentos asirios de la época. Fue sucedida por su hijo y Asiria siguió decayendo lentamente, atestiguando así los buenos resultados de la política de terror de sus monarcas. Si sus enemigos no hubieran estado tan temerosos de las represalias de Asiria, ellos podrían probablemente haber sido una presa fácil para sus enemigos. Nuevamente me he quedado un poco corta con los tiempos, por lo que voy a tener que subir una segunda parte de lo que fue el imperio neo-asirio. Realmente no quiero hacer un resumen, quiero que ustedes realmente conozcan la historia completa. Si este video ha sido de tu interés, por favor da like. Y suscríbete, activa la campanita y te avisaremos para ver la parte final del imperio asirio.